podría asegurar que la mayoría de los que estamos aquí tenemos una relación interpersonal efectiva. Y si no es efectiva, al menos tenemos una relación interpersonal en nuestra vida. Normalmente, esto solemos asociarlo con alguna persona que tenemos un vínculo que puede ser por afinidad. Es decir, mi amigo, mi amiga, el novio, la novia, la familia, los compañeros de clase, los compañeros de trabajo, entre otras. Sin embargo, ¿cuántas veces solemos asociar este término de relaciones interpersonales con la relación que hay entre un docente y un alumno? ¿Sí? 1 a 1. Tal vez pensarlo suena bastante sencillo. Nada más es relacionarse el maestro con el alumno. ¿Qué tanto es? Pero si lo pensamos un poquito más y entramos un poco más en contexto, tal vez esta idea nos pueda sonar un tanto descabellada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir que cierren sus ojos y se imaginen un aula llena de alumnos. Puede ser de cualquier nivel de educación, que sea una escuela pública, y comiencen a imaginar cómo era esa aula. A lo mejor tiene un pizarrón de gis, si les tocó pizarrón de gis, tal vez ya tiene un pizarrón blanco, recuerden las ventanas, recuerden la ventilación, el docente. Muy bien, abran sus ojos. ¿Cuántos alumnos había en el aula? No me contesten. Antes de yo iniciar con esta charla, hice preguntas a varias personas. Mientras practicaba, yo les decía este mismo ejercicio y algunos me dijeron, ¿sabes qué? Es que cuando tú me empezaste a decir aspectos del aula, perdí a los alumnos de vista, pero como 30, 35. Y hubo otros que cuando les hice la pregunta, bueno, ¿cuántos alumnos había en el aula? La respuesta era 30. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces me di cuenta de la realidad que tenemos actualmente en el salón. Hay alrededor de entre 30, 35, 40 estudiantes por aula, es decir, está saturado. Ahora sí, pensemos en el gran reto de la relación interpersonal entre docente y alumno. Sin duda alguna, esto es básico para la educación. Y eso es nada más pensar en un maestro de primaria que tiene 40 chaparritos ahí. Pero a ver, pensemos en educación secundaria, donde el maestro no solo tiene un grupo, tal vez 2, 3 o 4, de diferentes grados, diferentes edades. Ahora, cuando avanzamos un poco más, en media superior este número suele aumentar y las diferencias son todavía más grandes. Todos los alumnos que están en esos salones son diferentes, ¿sí? Todos son diferentes. Actualmente se ha llenado, lamentablemente, al docente de un montón de miedos. ¿Por qué? Porque pareciera que aquel alumno que visualmente me doy cuenta que tiene un rasgo físico diferente al del resto, es una barrera para yo poder enseñar. O también que aquel alumno que viene diagnosticado con alguna discapacidad, síndrome, necesidad educativa especial, es una barrera. O incluso aquel que no habla la lengua materna que la mayoría. Es más, que a nivel cultural es diferente a los demás. Esos son una barrera para la enseñanza y el aprendizaje. Pero si nos damos cuenta de que todos los alumnos son diferentes, entonces estamos hablando de que esta diversidad áulica es una barrera y todos los alumnos son una barrera. Es ahí donde tiene que entrar la conciencia de poder y tener que conocer a nuestros alumnos para que esta diversidad no sea un obstáculo, sino que se convierta en una herramienta que le permita al docente poder diversificar su metodología, sus técnicas, su evaluación, sus estrategias, entre otras. ¿Qué es difícil? Sí, sí lo es. Solo pensar que tenemos componentes subjetivos que influyen en esta relación, como la familia, la economía, los problemas personales, la diferencia de edad entre el docente y el alumno,
la diferencia en madurez, la diferencia en el razonamiento. Todos estos componentes que nos conforman como personas son capas adheridas a la personalidad de cada uno, que hacen complicadas estas relaciones. Aún más, porque cuando yo les platiqué al inicio, les dije que por afinidad ustedes tenían una relación interpersonal efectiva con aquel con quien ustedes pueden llevarse bien. Sin embargo, en esta ocasión, los alumnos no tienen la oportunidad de elegir a su docente y el docente tampoco tiene la oportunidad de elegir a sus alumnos. Es aquí donde nos enfrentamos a otro reto y es un reto real porque normalmente cuando uno se enfrenta a la vida laboral tampoco tiene esa oportunidad de elegir con quién va a trabajar y con quién no. Por lo tanto, debemos entender la importancia que tiene conocer a los alumnos. Porque no solo uno es distinto, ni los que más resaltan o pueden ser etiquetados, sino que todos son distintos. Y eso me he dado cuenta porque mi carrera me ha permitido verlo. La educación especial me ha permitido observar, únicamente con la observación, una herramienta bastante útil que no solo uno necesita apoyo, sino todos. Y estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos tenido una necesidad educativa en algún momento de nuestra vida. Sin importar que no tenga un síndrome, sin importar que no tenga una discapacidad, he tenido una necesidad en mi vida. Y lo digo desde mi ejemplo de manera personal, es algo que puedo mencionar porque pasé toda mi primaria siendo monitor de aquellos alumnos que no terminaban sus trabajos a tiempo y en forma. Es decir, yo era la alumna que terminaba mis trabajos y luego debía ayudarles. Para mí no era funcional, porque mis maestros se fijaron en que yo podía terminar, pero no se fijaron de que a mí no me era sencillo ser socioafectiva con mi compañero y ayudarle. Hay una gran diferencia. Eso quiere decir que mis maestros no me conocían y para mí se volvió más complicado y no me gustaba. No me gustaba terminar a tiempo porque debía ayudar. Y aunque es una forma y una metodología que se emplea hoy en día, sin duda alguna es algo que debe emplearse de manera efectiva. ¿Por qué? Porque todos son diferentes. El docente, además, no solo puede enfocarse en esta parte cognitiva. ¿Por qué? Pues porque está interactuando con una persona, con un humano. Esto quiere decir que además el docente debe tomar en cuenta lo afectivo y lo emocional. Así es, se debe crear un ambiente de confianza en donde el alumno se sienta motivado, se sienta capaz, se sienta escuchado y con toda la posibilidad de poder opinar sin que sea juzgado o criticado o esté expuesto a alguna burla. Es decir, cuando el alumno se siente de esta manera, está aprendiendo mejor. Lo que pasa es que cuando el alumno, al mismo tiempo que interactúa con el contenido y aparte está liberando emociones positivas, la huella del aprendizaje queda aún más profunda. Entonces, crear ambientes favorables para el aprendizaje obviamente favorece a los alumnos. Claro está que debemos cuidar una línea bastante delgada. Debemos darnos cuenta de que los problemas del alumno no son mis problemas, de que puedo conocerle, mas no debo implicarme. Hasta dónde el maestro debe conocer para poder enseñar, para saber cómo y qué es lo que debe aprender su alumno. Y no solo se trata de conocerlos a ellos. Como docentes, es nuestra responsabilidad también permitir que los alumnos nos conozcan a nosotros. Y es sencillo, ni siquiera se necesita ser maestro para saber que alguien se encuentra decaído hoy o que si no desayunó, anda ahí caminando como sin ganas. Es bien fácil identificarlo. Nos damos cuenta con el lenguaje corporal y preguntamos, oye, ¿qué te pasa? No, pues aquí ando. Y lo sabemos. Ahora imagínense un maestro que diariamente ve a sus alumnos y sabe
que algo diferente está pasando en ellos. Diariamente los puede observar. Y no está de más poder preguntarles, ¿cómo te sientes? ¿Desayunaste hoy? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué desayunaste? ¿Por qué estas conductas que estás teniendo? A lo mejor se echó un shot de azúcar en la mañana. Híjole, llega más despierto que nadie. O a lo mejor ni siquiera tiene para desayunar en su casa. Entonces no puede poner atención. Son preguntas simples, pero son preguntas que nos llevan al conocimiento. Y yo estoy convencida de que si el maestro conoce a sus alumnos lo que deben aprender y cómo deben aprenderlo, vamos a obtener mejores resultados educativos. Gracias.